Muy buenos días a todas y todos. Estamos nuevamente con ustedes para mostrarles un lugar que realmente nos fascinó. Si bien nuestro país es hermoso de sur a norte y de este a oeste, a nosotros nos encanta la Patagonia, particularmente. Y dentro de esa región, que tiene tantos lugares preciosos, en nuestro último viaje conocimos Puerto Blest, en el extremo oeste de la provincia de Río Negro. Y allí visitamos también el lago Frías, y de este lugar se trata el video de hoy. En el video anterior les mostramos la excursión lacustre que navega el Nahuel Huapi hasta el brazo Blest del lago para llegar al puerto del mismo nombre. Desde allí sale un micro que nos llevará hasta Puerto Alegre, que está a unos 3 kilómetros de allí, a orillas del lago Frías, y entonces comienzan las sorpresas. El lago Frías es de origen glaciario, es decir que se originó cuando los grandes glaciares que cubrían la mayor parte de la Patagonia se retiraron, dejando grandes depresiones que luego se llenaron con el agua del derretimiento posterior. Tiene una superficie de 3 kilómetros cuadrados, 4 kilómetros de longitud y su altitud es de 780 metros sobre el nivel del mar. Este hermoso espejo de agua es alimentado por los deshielos del glaciar Frías, ubicado cerca del Cerro Tronador. Antes de continuar, les agradeceríamos mucho que se suscriban a nuestro canal. Con eso nos darían una mano enorme para alentarnos a seguir subiendo videos de viajes. También pueden seguirnos en Facebook o Instagram. En la caja de comentarios les dejamos los enlaces a nuestras páginas de estas redes sociales. Apenas bajamos del micro en Puerto Alegre, nos recibió un paisaje extraordinariamente bello, donde se mezclaba el verde de la selva valdiviana con el blanco de la abundante nieve y el color turquesa de las aguas del lago, un verdadero regalo para la vista. Abordamos la embarcación Ciudad de la Fe de la empresa Turisur y comenzamos la navegación de este lago, que tiene una forma de óvalo alargado y está orientado de norte a sur, y sus márgenes este y oeste son enormes muros de roca con vegetación que en parte se sumerge dentro del lago, dándole el aspecto de un fiordo. La zona donde se encuentra este lago es la que mayor precipitación recibe en todo nuestro país, llegando a 3.500 milímetros anuales, principalmente en invierno. Los sedimentos que arrastran los arroyos que vierten sus aguas en el río Frías Superior, principal afluente del lago, le dan ese característico color turquesa que enamora a los turistas. La superficie es muy calma y gran parte del invierno tiene algunas zonas congeladas, lo que le da un toque adicional a este precioso lugar. La navegación hacia Puerto Frías lleva unos 20 minutos aproximadamente. Es sumamente tranquila y placentera. Una imagen que nos quedó grabada es la de las nubes bajando desde lo alto de las paredes de roca que bordean al lago. Es increíble encontrar tanta belleza junta en un lugar tan alejado de los grandes centros urbanos.
Llegamos y desembarcamos para recorrer Puerto Frías, que está muy cerca del límite con Chile. Encontramos un pequeño altar a la Virgen a la que se accede por un camino. Allí se encuentra un puesto de gendarmería argentina del grupo Félix Frías, quien fue legislador y político que ejerció como representante argentino en Chile durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, además de ser un ferviente defensor de la soberanía argentina sobre la Patagonia. En su honor fueron nombrados el lago, el río y el glaciar. A pocos pasos del puesto de gendarmería se encuentra un parador donde se pueden comprar alimentos y bebidas, así como también algunos souvenirs. Este parador lleva el nombre de La Poderosa 2, nombre que nos llamó mucho la atención, sumado a un retrato de Ernesto Che Guevara al ingreso del mismo. Al lado del parador está la explicación del nombre, que cuenta un dato que desconocíamos totalmente hasta la llegada nuestra a este lugar. Debajo de un cobertizo de madera lustrada y techado de zinc se encuentra exhibida una réplica de la que fuera llamada La Poderosa 2, una motocicleta inglesa Norton 500 M18 del año 1939, que un joven médico de 23 años llamado Ernesto Guevara y su compañero y amigo el bioquímico Alberto Granado usaron para iniciar su viaje de 7 meses a través de América Latina. La motocicleta original quedó abandonada en la República de Chile y la gran pregunta es, ¿por qué se encuentra aquí esta réplica? Y es que fue por aquí que Guevara y Granado pasaron para cruzar a Chile, por el Paso Pérez Rosales, que se encuentra muy cerca de este lugar. La historia se encuentra retratada en la película Diario de Motocicleta del director brasileño Walter Salles y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. El productor ejecutivo de esta película fue Robert Redford y obtuvo un premio Oscar a la mejor canción original y otros 21 premios más. Después de una breve recorrida por Puerto Frías, embarcamos nuevamente para volver a Puerto Alegre y allí teníamos dos opciones: volver en el mismo micro que nos trajo o hacer ese trayecto a pie por el camino de ripio que se interna en la selva valdiviana a la vera del río Frías hasta Puerto Blés, donde volveríamos a embarcar para la excursión a la Cascada de los Cántaros, que partiría 1 hora y media después. Finalmente nos decidimos por hacer el camino a pie. Eran 3.300 metros de belleza natural, bajo una leve nevisca y realmente lo disfrutamos. Los paisajes que se pueden observar al hacer este camino son realmente hermosos. Hay varios miradores para detenerse a admirar los encantos de la selva. Teníamos tiempo para recorrer sin prisa, pero el miedo a perder el catamarán nos hizo hacer el trayecto apurados. Pero si vienen a Puerto Blés, hagan este trayecto porque no tiene desperdicio. Bueno, turismo aventura, caminando desde Puerto Frías a Puerto Blés. 3,5 kilómetros. Tenemos 45 minutos más o menos y nos esperan para hacer el viaje de Puerto Blés
a Puerto Campo. Este camino se llama Sendero Río Frías y en él hay varios carteles de guías de la vegetación y animales e insectos del lugar con una breve reseña, como por ejemplo el Sendero de la Turbera, el Reino Inundado, el Jardín Esponjoso y otros. Esta caminata es realmente hermosa y se puede realizar en menos de una hora a paso rápido, parando cada tanto para sacar fotos. Si deciden hacer la excursión al lago Frías, no se van a arrepentir porque realmente vale la pena. Venir a Puerto Blés y no visitar este lugar sería perder la oportunidad de conocer una maravilla natural. La verdad es un lugar hermoso, a mí me encantan los árboles. Esta es la selva valdiviana, es una selva obviamente fría. Es un lugar que a mí me encantaría recorrer con mucha paciencia, pero bueno, los tiempos son cortos y bueno, aprovechamos lo que podemos. Y ya estamos llegando al final del video de hoy, así que hablemos de los costos de esta excursión. Como ya les contamos en el video anterior, la excursión a Puerto Blés y Cascada de los Cántaros parte desde Puerto Pañuelo, en la península de Yao Yao, y su costo actual es de 9.500 pesos para adultos y 4.750 para menores de 5 a 12 años, lo mismo para jubilados. Es opcional el traslado desde San Carlos de Bariloche hasta Puerto Pañuelo con un costo de 1.900 pesos. La excursión complementaria de navegación al lago Frías, la que les estamos mostrando hoy y que es opcional, tiene un costo de 3.800 pesos por persona y para menores de 5 a 12 años y jubilados solo 1.900 pesos. Muy bien. La cara de alegría de la rubia. Estamos completamente perdidos. Hace 4 horas que estamos por acá. Ya se está por poner el sol y nosotros no sabemos para dónde vamos. Chistecito, sí. Este camino tiene un solo sentido. Por acá pasan todos los micros que van de Puerto Frías a Puerto Blés. Recomendación, hagan este paseo. Es un trekking de 3 kilómetros 300. No es mucho, 33 cuadras, 45-50 minutos. Tranquilamente se termina. Creo, porque es la primera vez que lo hacemos. Va a ser maldad. La rubia va a ser maldad. Seguimos. Como me encantaría hacer esto con mucho más tiempo. Porque hay senderos que llevan al río, hay senderos que llevan a otros miradores y no los estamos haciendo por miedo a que cuando lleguemos a Puerto Blés parta nuestro micro, que no debería pasar porque nos quedan aproximadamente 1 hora, así que venimos con tiempo de sobra, pero estamos con miedo de que pase algo en el camino y no podamos llegar. Seguimos caminando, no tengo ni idea cuánto falta. Atrás nuestro vienen 2 muchachos también haciendo el mismo recorrido. Calculo que vamos a llegar bien.
Debemos haber caminado un tercio del camino. Y bueno, seguimos. No es difícil, es todo llano, tiene muy poca subida y bajada. Hasta ahora cruzamos 4 miradores. El primero no lo hicimos porque San estaba allá adelante y no quería volver. Y ese es el que lleva al río Frías, que está acá. Ahora debe estar un poco más alejado porque no escucho el ruido del agua. Debe estar a unos 50-60 metros del camino aproximadamente. Ya estoy dejando los pulmones acá, pero no es un camino difícil hasta ahora. Dios dirá. Se nos fue el micro, así que vamos a tener que ir caminando de Puerto Blest a Puerto Cántaros. Vamos a ver el mirador. El único problema de esto es que si yo me caigo, que soy bastante torpe, acá no creo que llegue el SAME. Bueno. ¿Estás contenta? Si me agarra neumonía va a ser por culpa tuya, que me tiraste nieve. Un jardín esponjoso. Y ahora sí, nos despedimos hasta nuestro próximo video, donde les mostraremos la navegación hasta Puerto Cántaros, donde desembarcamos para visitar la famosa cascada y el Alerce milenario. Será hasta dentro de muy poco tiempo. Los esperamos.